Gloria a Dios, una vez más, nuestros amados televidentes, aquí nos encontramos en este lugar verdaderamente para seguir compartiendo una palabra de nuestro Señor Jesucristo, una palabra de aliento, de esperanza y también de vida eterna para todos aquellos que oyen y creen. En esta noche, una vez más, vamos a compartir una palabra, pues el tiempo nos apremia. Hoy le damos gracias a Dios por la oportunidad que me da cada día, cada tiempo en tiempo, verdaderamente continuar en estos quehaceres, en continuar dando a conocer de alguna manera u otra la palabra de Dios, que es una semilla incorruptible. Desde aquí, en este púlpito, una vez más, el pastor Mario Ulloa, desde aquí en la ciudad de Cali, Colombia, vamos a compartir en esta noche. De alguna manera u otra, pues lo que quiero compartir es una forma más bien de recordar, más bien un acto de agradecimiento, porque muchos, por causa de nuestra arrogancia, orgullo, altivez, insensatez, a veces no volvemos que no nos acordamos de dónde Dios nos sacó, no nos acordamos, ¿verdad?, el sacrificio cual Jesucristo a través de la cruz pagó por cada uno de nosotros. Yo creo que es de gran importancia recordar esto y ser agradecidos en estos tiempos que estamos viviendo. De lo contrario, yo creo que no había existencia humana, por causa de que Dios, desde la antigüedad, como vamos a compartir un pasaje bíblico, ya hubiera acabado con todo. Pero vemos la misericordia, vemos la gracia de Dios, verdaderamente que fue una gracia que antes que el mundo fuera creado, ya esa gracia estaba en Dios, de salvar la humanidad, de redimir la humanidad. De lo contrario, pues nadie estuviese aquí en esta tierra. Y vemos cómo es que Dios es tan bueno, porque vemos que la gente, la humanidad todavía pues está en esos dolores de parto. La humanidad sigue haciendo maldad, corrupción, en toda clase de males, pero vemos como Dios, en su paciencia, ¿verdad?, en su misericordia, en su amor, sigue esperando que muchas de estas personas, a las cuales ya ha escogido desde antes que el mundo fuera creado, para que fuesen salvos, para que ellos también pues entren a la barca, la cual representa a Cristo, y de esa manera sean salvos. Entonces vamos a compartir una palabra verdaderamente a la cual pues el tema que he puesto pues se llama la necesidad de la expiación, o la necesidad, sí, de la expiación. Creo que es el tema. Y la idea de todo esto es que sí, es importante recordar la obra de la cruz. Es importante recordar que un día como hoy, Dios mismo, la persona de Jesús, tomó una decisión desde la eternidad de venir aquí a la tierra y volverse un sustituto, volverse una ofrenda, en otras palabras, representando un cordero, a la cual pues sería causa verdaderamente por nuestros pecados de expiación, de ofrenda a Dios, que es lo único que pues aplaca la ira de Dios. En aquellos tiempos vemos también pues cómo operaba Dios en aquel tiempo con el pueblo de Israel, y así podemos hacer un recuento un poco para traer a recordar, ¿verdad?, esta obra, esta necesidad de que verdaderamente pues aconteciera esto, porque es de gran importancia recordarlo, porque da mucho que pensar que si Dios no hubiera intervenido, ¿verdad?, a través del pueblo de Israel, que Él no fuera planeado esto desde la eternidad, yo creo que no había existencia de vida aquí en la tierra, porque Dios no tolera el pecado, Él aborrece el pecado. Incluso que vamos a ver algunos pasajes como Él les advertía, les exhortaba de alguna manera a que hicieran lo que era correcto, para que no hubiera mortandad, para que no se muriesen, en esta palabra, físicamente y también espiritual, porque la ley no justifica nada, a nadie. Y aún si usted pues vive con la ley y no la cumple, la ley misma lo condena. Entonces pues vemos claramente que pues ocurrió estas cosas. Y en esta noche pues sí quiero compartir esto en lo que en hebreos que significa Kippurim, de Kafar, y significa es cubrir el pecado o hacer un pago equivalente. Dios trazó un plan desde antemano para salvar al pueblo de Israel y perdonar sus pecados, reconciliarse con ellos, una vía de sacrificio, expiación por el pecado, en vez de un animal inocente.
Entonces vemos que también eso fue lo que hizo Jesucristo. Dios preparó primeramente para el pueblo de Israel, primeramente sabemos que ellos, a través de los sacrificios de un animal inocente, a la cual era el que llevaba la culpabilidad del pecado de ellos, pues se hacía de una forma anual, y algunos sacrificios pues se hacían de continuidad en el atrio, otros en el lugar santísimo, a la cual pues se hacían cada año. Pero vemos que ese animal pues era el que pagaba por los pecados del pueblo. Aún así sus conciencias seguían reclamando, en otras palabras, acusándoles a ellos que eran unos pecadores. Y por eso es que solamente en aquel tiempo se cubría. Pero importante esto, que vemos que cuando hay derramamiento de sangre se está perdiendo vida, o se está dando vida, y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, cuando entregó su vida por nosotros, Él derramó vida, cuando derramó su sangre preciosa. Entonces vemos tan importante como es, porque un cuerpo sin sangre está muerto. Entonces vemos que es importante la sangre. Entonces vemos aquí en el capítulo de Levítico 17:11, vamos a leer Levítico 17:11. Primeramente vamos a leer Levítico 17:11. Levítico 17:11, aquí está. Dice que, leámoslo desde el 10, el versículo 10, capítulo 17, versículo 10, dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces vemos aquí que había una forma de exhortación, también de advertencia de parte de Dios para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, a no comer sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Por eso dije anteriormente que un cuerpo sin sangre está completamente muerto. Por eso cuando una persona carece de sangre, vemos que de alguna manera en todos los países hay buses, hay de alguna forma andan recolectando sangre, unos para negocios de alguna manera, pero la sangre es importante porque la sangre es la fuente de vida. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel pues hacía sacrificios en una forma continua o también cada año por el pecado del pueblo. Veamos el libro de Isaías en el capítulo 53, 4, 6 y 11. Isaías 53, 4 y 11. Vamos, dice la palabra del Señor una vez más, leyéndola en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios, abatido, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, y cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Yahweh será en su mano. Prosperará y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Entonces vemos claramente la obra de la cruz, hablando Isaías de un redentor que iba a aparecer en un determinado tiempo, hablando del Mesías, hablando del Dios que se personalizó, se humanizó para traer un plan redentivo a la humanidad, porque vuelvo y le repito que el estándar que Dios pide para entrar al cielo tiene que ser perfecto, que ningún ser humano lo tiene, solamente Jesús. Entonces por eso es que nosotros necesitamos de Jesús, y es una forma de recordar y darle gracias a Dios por Jesucristo, porque en verdad vemos que si no fuera sido por Él, nosotros no estuviésemos acá, por causa que el pecado es, en otras palabras, símbolo de muerte, de destrucción. La paga de Él es muerte. Entonces no había forma como nosotros arreglar con Dios, cómo reconciliarnos con Él, cómo arreglar cuentas con Él, porque Él se había separado, se había apartado por causa del pecado, porque Dios aborrece el pecado, la abominación. Entonces vemos claramente cómo es tan importante la obra de la cruz. Aún primeramente, Jesucristo vino primeramente a los judíos, al pueblo que Dios había escogido para que fuera el mejor entre todos los pueblos. Pero a los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces quedó un pueblo al cual se llaman gentiles, que somos usted y yo. En esta noche tú ahí donde me estás oyendo, esperando que Dios abra tu mente, tu corazón. En otras palabras, dejes de hacer lo que estás haciendo, que de pronto no estás conectado, o hay alguna oposición demoníaca, la cual yo la cancelo en esta hora en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, que tú puedas recibir esa semilla incorruptible de parte de Dios en esta noche, para que tu vida sea edificada y que puedas ir a otro nivel. Sabemos que hay oposición, sabemos que en estos tiempos el enemigo lo menos que quiere es que tú y yo entremos en ese conocimiento, en esa luz que nos revela una verdad que tú y yo no conocemos. Entonces Él siempre se va a oponer. Pero poderoso es Dios que no nos dejará ni nos desamparará. Activamos ángeles también en esta hora para que aten estos espíritus malvados en la atmósfera y aún en los aires, todo espíritu interruptor que pueda causar indisposición, que pueda causar tropiezo y que pueda causar ceguera a tu vida en esta hora. Entonces seguimos adelante creyendo que la obra de la cruz fue sensacional y que es una forma de tú y yo recordar esta obra tan importante, porque todos nosotros de alguna manera tenemos que mostrar un acto de agradecimiento a nuestro Dios, porque en verdad donde tú y yo estábamos antes no había forma de que saliéramos ahí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo dice el libro de Efesios. No había forma de que nosotros arregláramos con Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, nadie es salvo. Todos pecaron, están destituidos, apartados, separados de la presencia de Dios. Pero vemos como Dios desde la eternidad preparó ya algo especial para que tú y yo fuéramos redimidos. Sabemos que la otra vez les hablaba de lo que es la forma en lo que nosotros entendemos que Dios hizo una elección, Él escogió, y una predestinación, que ella escogió a aquellos que Dios lo sabe todo. Él sabe qué persona a debido tiempo le va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quienes no, aunque usted les diga 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, miles, millones de veces, no lo van a aceptar, porque esa gente ya Dios conoce el corazón y ellos están ya predestinados, no porque Dios quiere, sino que ellos ya determinaron en sus corazones de no venir ni no subirse a la barca a la cual representa Jesucristo. La barca, la puerta de la barca está abierta y Dios a través de Jesús invita a todos de una forma gratuita para que todos suban, pero todos no van a querer. Pero seguimos entendiendo la palabra acá en este lugar y sabiendo que la expiación verdaderamente lo que hizo Jesús fue de gran valor. Incluso vemos que qué aconteció con el pueblo de Israel. Sabemos que por amor Él lo hizo, porque dice San Juan 3:16, que es un capítulo, un versículo bastante popular en la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, a todos los que están, a toda la humanidad, que se entregó a sí mismo, que se dio a sí mismo. Por eso es que cuando usted ve que Jesucristo
estaba muriendo, Él estaba derramando sangre, estaba derramando vida, impartiéndonos vida, y es por la gracia, su gracia, un don que solamente lo tiene Dios. Ese don desde la eternidad ya estaba en Él, se activó en un tiempo a la cual la había determinado para Él venir aquí, a la cual representa a un cordero, porque antes, vuelvo y lo repito, antes se hacían sacrificios cada año verdaderamente, y cada año se cubría el pecado, se cubría, pero aún así la conciencia de ellos todavía les culpaba a ellos, porque cada año era una forma de cubrir, por causa que un animal inocente llevaba la culpa de cada uno de ellos. Nosotros, usted y yo, de pronto no estábamos en ese asunto todavía usted y yo no pensábamos nacer, o sea, no estábamos en el asunto ese, pero ellos sí. Entonces vemos claramente que de la anterioridad del pueblo que fue antes que nosotros aconteció esto, pero no, Dios en este tiempo vemos que después a través del profeta Isaías se manifestó que en un tiempo Jesucristo se iba a manifestar el Mesías, que venía a redimir al pueblo de Israel de su pecado. Esta obra hecha por Dios a través de la persona de Jesús es la razón de nuestro existir. Cuando tomamos unos minutos y examinamos el expediente de Jesús, lo que Él hizo por ti y por mí, no hay lugar físico para escondernos de esta verdad y pagar por lo que Él hizo, más que en nuestros corazones, más bien un profundo agradecimiento de darle gracias a Dios todos los días. Vamos a ver el libro de Levítico 16:30. El Levítico 16:30. No quiero ser solamente estoy trayendo un recordatorio, y la idea de todo esto es porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales mucho pueblo de Dios va a apostatar, se va a regresar de nuevo donde estaba antes. Recordemos que en estos tiempos, como dice el libro de Timoteo, habrá hombres engañadores, habrá hombres que se introducirán doctrinas completamente erróneas, torcidas, para desviar al pueblo de Dios de la verdad que usted y yo hemos conocido. Por eso es tan importante que nosotros permanezcamos. Entonces dice acá que porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, que afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Entonces vemos que de alguna manera Dios ya hacía elecciones, y en tiempo de alguna manera hablaba a su pueblo de Israel a través de los profetas, a través de Moisés en aquel tiempo también, y de esa manera pues Él les dejaba saber qué deberían hacer, cómo debían hacer la expiación por el pecado del pueblo. Entonces, de gran importancia que vemos que en aquel tiempo, en el orden de Dios, todo tenía que hacerse tal como Él quería que se hiciera. Ahora vivimos un tiempo de la gracia, pero no quiere decir que las cosas hayan cambiado. En verdad, si usted y yo nos bajamos de la barca y no volvemos hacia atrás, usted y yo estamos, en otras palabras, desatando la ira de Dios, por causa de que Dios va a castigar la maldad en este mundo. Dios va a traer el fin de la maldad, Él va a acabar con esto. ¿Por qué razón? Porque Dios aborrece el pecado. Por eso dice en el libro de Romanos 10:9, habla bien claro que el que confesara a Jesucristo, el que lo confiesa y en otras palabras hace una declaración con su boca y lo cree en su corazón, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un proceso de salvación, pero usted y yo debemos de permanecer en Jesucristo, la única fuente de vida, la única barca a la cual está abierta su puerta para que usted y yo entremos y permanezcamos en ella hasta el final de nuestra existencia aquí en esta tierra. De la otra manera, usted y yo nos veremos en una grave afrenta con Dios, porque si es que Dios no perdonó a los ángeles siendo ángeles, sino que los metió a prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, como verá, usted y yo no podemos tener acceso de pisotear la sangre de Cristo, la sangre que nos redimió, la sangre que nos justificó. Por eso es que Jesucristo, a todo aquel que lo acepta como Señor y Salvador, Él lo declara un hombre o una mujer justa, no con relación al pecado, porque el pecador nunca entra al cielo. Entonces es importante que nosotros tengamos esto a la colación, lo tengamos en una forma recordatoria, en memoria de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que nosotros seamos verdaderamente hombres y mujeres agradecidos con Dios y podamos permanecer en Él. Sabemos que cosas pasan, sabemos que hay situaciones adversas,
Pero cuando nosotros revisamos ese expediente de Jesús, vemos que lo que él hizo fue asombroso para nosotros ahora poder estar aquí. Aún la humanidad que usted ve allá afuera, esa humanidad está allá afuera porque la misericordia de Dios, la compasión todavía está vigente. La gracia de Dios, ese don que no lo tiene ningún hombre, está vigente. Por eso no hemos sido consumidos. Pero no podemos abusar de esa gracia, hablando con los creyentes, y tomarla como un libertinaje. Entonces, vemos claramente lo que hizo Dios en aquel tiempo con la nación o con el pueblo de Israel. Tenía que hacerse esto, aplacaba la ira de Dios, calmaba la ira de Dios para el pueblo, para no ser destruido, para que no muriese. Vamos a leer el libro de Éxodo 30, 11, 12. Éxodo 30, 11, 12. Éxodo 30, 11, 12. Y habló también Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado en medio ciclo, conforme el ciclo del santuario. Había una forma de ordenanza la cual Dios tenía y les advertía a ellos lo que podía ocurrir. En esos tiempos Dios no estaba jugando con nadie. Y una de las cosas que tampoco lo está haciendo ahora. La única manera es que vemos que la gracia de Dios, pues, para muchos llegará en una forma de limitación, porque va a haber un momento que Él, pues, ya de ver que tú y yo no queremos arreglarnos ni alinearnos con su palabra, y que en verdad hemos desechado su consejo, aún su amor, su misericordia nos va a dejar, para que tú y yo nos ensuciemos, para que tú y yo nos encochinemos, nos revoltemos con los demonios, pero sí a un final, en la cual pues cada persona individualmente va a tener un pago, porque aquí en este caso no es porque tu papá sea esto ni aquello, te vas a salvar. Él dice en el libro de Ezequiel que todas las almas le pertenecen a Él, pero el alma que pecare, esa morirá. O sea que hablando de una forma personal, individual. Gloria a Dios. Entonces, vemos claramente pues todas estas cosas que nos trae a recordar la importancia de nosotros mantenernos fiel y leal a nuestro Dios, a Él y a su palabra, de permanecer en Él hasta el final de los tiempos. Entonces, vemos que en esos tiempos era muy estricto, porque se dejaba saber al pueblo cómo debían de operar, cómo debían de funcionar, cómo debían de caminar en disciplina y para hacer las cosas que en la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quería hacer, ellos lo hicieron. Ahora también está, solamente que muchos somos cabezones y tratamos de pasar por alto las cosas, o ignoramos, o nos hacemos los de la vista corta. Pero la importancia de todo esto es que estamos viviendo en un tiempo de gracia, pero no crean que es que a Dios se le pasan las cosas. Dios tiene un tiempo para todo. Y le damos gracias a Dios por causa de esa expiación, porque vemos que es de gran importancia. Si Jesucristo no hubiera sido hecho esa obra, yo sé que nosotros no estuviésemos acá. Pero déjenme decirle que un día, pues, la puerta se cerrará. Vendrá un tiempo en el cual, pues, Dios determinará que ya no hay más nada que hacer, y entonces Él vendrá y la puerta se cerrará y ya no va a haber más oportunidad. O si va a haber oportunidad, es bien difícil, porque en aquellos tiempos usted y yo, que ahora estamos y tenemos la oportunidad de permanecer en Cristo, vamos a tener que dar la cabeza para poder nosotros en una forma física irnos sin cabeza al cielo. Pero por ejemplo, es una esperanza, pero no va a ser fácil. Pero esa es la parte que usted y ahora yo podemos arreglar, podemos ponernos a cuenta, podemos alinear nuestra vida con Dios. Entonces, también tenemos el Salmo 49, 7, 8. Vamos a leer el Salmo
49, 7, 8. Salmo 49, 7, 8. Ninguno de ellos podrá en manera, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Ve lo que les estaba hablando antes, es que no hay forma de pagar. Humanamente usted no puede pagar el precio de nadie por su pecado. El único que pudo pagar ese precio se llama Jesucristo. Por eso usted no puede ser salvo con ninguna persona, ¿no? El dinero no le va a servir, nada de lo que usted tenga aquí en la tierra le va a servir, y total, para que lo sepa mejor, eso no le corresponde a usted, eso no es suyo, ni tampoco es mío, todo es de Dios. Aquí nadie tiene nada. Por eso es que usted no ha visto a nadie cuando le entierran con los corotos, los chécheres, las camas, el televisor, que se los meten allá, no lo necesitan más. Ya el cuerpo ya fue fundido, ya no hay caso. O sea, usted ahí donde ya ahí lo que pasa, lo único que pasa es que usted va a vivir en otra dimensión, sea con el Señor o sea o apartado de Él. Pero ya no va a haber más arreglo, no hay más forma de arreglar, no hay más forma de que usted y yo, pues, de alguna manera podamos lo que estuvo malo, arreglarlo, acomodarlo. No, ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso es que entendemos, cuando usted y yo vemos ese expediente de Jesucristo, podemos inclinar nuestro rostro y podemos más bien en un acto de decir: Señor, gracias, gracias por la obra de la cruz, gracias porque cuando tú estabas muriendo en esa cruz, estabas derramando vida a través de tu sangre. Porque eso es, cuando se derrama sangre, se está derramando vida. Entonces vemos que es una verdad que un cuerpo sin sangre está completamente inerte, muerto. Y por eso es que vemos que esa obra de la expiación fue excelente, porque Dios se hizo un cordero, y eso fue lo que aplacó la ira de Dios, fue suficiente. Él quedó satisfecho de la obra que Jesucristo llevó a culminación. Recuerde que en ese cuerpo, ahí se fueron nuestras enfermedades, ahí se fueron nuestras dolencias, y todo aquello en ese cuerpo, el pecado, todo, a Él sufrió heridas tan grandes que vino un momento que se produjo una llaga en Él. Y dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces vemos que la obra de la cruz fue algo grandioso, y que es un acto de amor, porque nadie va a ser crucificado de esa forma simplemente por hacerse crucificado. Por eso es que Dios Él no tiene amor, Él es amor, y por eso es que nadie puede sustituirlo. Ningún ser humano puede decir: yo voy a pagar por este para que se salve. No hay forma de que ningún ser humano se salve por otro. Todos tenemos que venir y tenemos que caminar por esa misma puerta. Gústele o no le guste, la puerta estrecha, a la cual es Jesucristo. Tiene que entrar por ahí. Si usted se monta por el otro lugar, por entre las ramas, y se monta por la puerta o abre y se va por la puerta del mundo, sabe que es ancha y que es espaciosa, pero hay un final a la cual lo va a llevar a la destrucción. Porque hay caminos que al hombre le parecen que están buenos, que están deliciosos, que están ahí perfectos, pero el fin de ellos, dice la palabra, que es camino de muerte, camino de destrucción, de separación. Lo más triste es que su cuerpo y el mío fallezca, y usted y yo nos partamos, no a la presencia de Dios, que seamos separados. Eso es lo más triste que hay. Y por eso es que son estas advertencias, y son esto otra forma de la palabra, recordarnos la importancia de permanecer en Él. Esto no es para amedrentar a nadie, ni para amenazar a nadie. Es una forma de recordar que usted y yo debemos de ser agradecidos. Pero vuelvo y le repito una vez más: un día Dios va a traer, Él va a terminar con la maldad, va a ponerle fin a la maldad. Y por eso es tan importante que nosotros podamos, de alguna manera u otra, con la ayuda del Espíritu Santo, acomodar nuestra vida, arreglar nuestra vida con el Señor, ya que Él nos dio vida cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza gente muerta, no valíamos para la gente, no valíamos un centavo, no había esperanza, éramos unas piltrajas humanas, dábamos tristeza.
Pero Él, en su gran amor, pues, nos dio valor, porque Él, en verdad, un alma tiene un valor cuantitativo, un valor elevado que ningún ser humano puede pagar. Por eso es que nadie puede salvar a otro. Solo Jesús, solo Jesús. Entonces, es de recordar esto, hermanos, pastores, hermanos, aquellos que se están conectados a través de estas redes sociales, es una forma de recordatorio para que usted y yo permanezcamos fieles y seamos leales, fieles a Él, a su palabra. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, podamos permanecer en Él. Que no volvamos atrás, como dice el libro de Pedro, el viejo proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su chiquero. Pero vemos que en los tiempos venideros, de alguna manera, muchos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores a través de doctrinas falsas, buscando un facilismo, buscando solamente lo que a su oído le suena bueno, porque hay gente que no quiere oír la verdad, porque la verdad trae disciplina, trae orden, trae exhortación, advertencia, pero también trae consolación, pero muchos no quieren oír eso. Entonces más bien cierran sus ojos, aún sus oídos, para no escuchar y endurecen su corazón. Pero la palabra nos hace un recordatorio que si tú y yo oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Porque una forma es que el enemigo puede llegar a conquistar esa área de nuestra vida, ya se va a hacer más difícil todo. Por eso es que entendemos que no peleamos contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores, huestes de maldad de las tinieblas. Una confederación demoníaca completamente en los aires, en la atmósfera, aún aquí en la tierra, a través de muchos que están, porque estos espíritus inmundos necesitan un cuerpo para ellos promover su agenda. Mucha gente cree que no, es que la carne no es sola carne solamente, es que hay espíritus inmundos que entran en ella y promueven todas estas cosas, porque a los espíritus inmundos les gusta fumar, beber, emborracharse, hacer toda clase de males. Mucha gente cree que no, que es un juego, pero no lo es. Es una realidad. Si no, usted lea Mateo 12:43 y se da cuenta que no es un juego. Ellos están conscientes de todo, pero necesitan un cuerpo físico para ellos poder hacer desastre, para ellos poder seguir haciendo maldad. Si usted va a los lugares de prostitución, ahí hay una potestad. En lugares donde venden droga, ahí hay potestades, gobernadores, huestes de maldad, espíritus territoriales que gobiernan esas áreas. Pero hay muchos que ignoran estas cosas. Y por eso, pues, de alguna manera, muchos, a veces, de una forma general, podemos salir de esta tierra de una forma temporal. O sea, nuestros días, nuestros años se pueden acortar. Hay muchos que han muerto de muerte prematura, no es el tiempo de ellos, pero muchos han ignorado esta verdad. De la cual, pues teniendo el arma que Dios nos dio, que es poderosa en Él para destruir fortalezas, argumentos y todo lo que el enemigo levanta, no la hemos usado, porque creemos que Dios tiene que hacerlo todo. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso es que se estaba hablando de la necesidad de la expiación. Era necesario que esto aconteciera. De lo contrario, pues no teníamos la oportunidad que tenemos ahora. Porque por causa de Adán todos nosotros fuimos condenados. Pero a través de Jesucristo, el postrer Adán, nosotros recibimos vida, fuimos vivificados, porque Él impartió de esa vida, de esa sangre que Él derramó. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. No había esperanza. Entonces yo creo que es un motivo de recordar y agradecer a Dios todos los días, entre tanto que tú y yo podemos respirar, el Dios bueno, el Dios verdadero que nosotros tenemos. En el libro de Isaías, ya vamos acá al libro de Isaías. Isaías 43:3-4. Isaías 43:3-4. Isaías 43:3-4. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré a tu generación
y del occidente te recogeré. Vemos cómo Dios ama a la nación de Israel, como lo ama a usted y a mí. Aún el pueblo de Israel sabemos que va a ser recogido en los diferentes lugares, porque es un pueblo que se esparció, pero Dios va a recoger a los que son de Él. Hoy el pueblo puede decir a los verdaderos judíos, aquellos que en verdad de alguna manera han creído en el Mesías, en Yeshua Mashiach, igualmente usted y yo, pero vemos que Dios, Él pagó un rescate por causa de que Él, usted y yo delante de Dios también somos de gran estima. Entonces mandó a Jesús, o sea que somos de gran valor para Él. Mandó a Jesús para que pagara por tus pecados y por los míos, por tus iniquidades, por las mías. Mandó a Jesús. Él se hizo un cordero, Él se hizo ese cordero inmolado, se hizo ese sustituto, se hizo esa ofrenda delante de Dios para pagar por tu pecado y por los míos. Entonces aquí habla en el libro de Isaías del pueblo de Israel, pero también vemos que a pesar que Él amó al pueblo de Israel, también nos ha amado a nosotros a través de la persona de Jesucristo, por cuanto dice muy claramente, dice que de tal manera Dios amó al mundo, ti a mí, que se entregó, que se dio. Por eso Él dio su vida, por amor, porque Él es amor. Entonces vemos que tú y yo también somos de gran estima, no somos cualquier cosa, aunque muchos a veces nos degradamos, hablamos mal de nosotros mismos, pero Dios no es así. El pensamiento de Dios son de gran valor, son mucho más altos que los de nosotros. Entonces Él no habla así de nosotros. Por eso es que tenemos que aprender a hablar, aprender a confesar, aprender a profetizar sobre nosotros mismos, no a condenarnos, y no, en otras palabras, aliarnos con el maligno para hablar cosas que no convienen, porque se necesitan dos para que se empiece una pelea. Entonces es de gran importancia que tú y yo podamos aprender a hablar y aprender a valorizar, aún de saber lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y aún, en otras palabras, de tener en cuenta esa salvación para la cual ha sido tan grande para nosotros, cómo dejarla que se vaya, cómo descuidarla, porque a ti, a mí no nos costó, pero a eso le costó. Entonces es importante que nosotros recordemos de a dónde Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, donde tú y yo no podíamos salir, donde tú y yo estábamos, en otras palabras, encadenados, estábamos presos, sin esperanza, pero Él en su misericordia, en su compasión, nos rescató de ese lugar, con mano poderosa. Y aquí estamos. Cuando recordamos dónde estábamos antes, a donde estamos ahora, es mucha la diferencia. Aún nos dio sabiduría para caminar en esta tierra, para no meternos en problemas, para ver lo que otros no ven. Él lo hizo. Y vemos acá en el libro de los Romanos, viendo acá el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, en el libro de Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hablando de Jesús, la verdad, la palabra de Dios es verdad, el verbo que se humanizó, se corporizó, es la verdad de Dios, su palabra. Entonces muchos tratan de oponerse, de negarse a esta verdad, de no aceptarla. Y por eso es que te dije anteriormente, todo esto tiene un tiempo en las manos de Dios, porque Dios lo sabe todo, pero Él es un Dios paciente, un Dios que Él tiene misericordia, un Dios compasivo, un Dios amoroso, pero también su palabra dice que Él es fuego consumidor, y en ese tiempo pues Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Pero es la ira por el pecado, por la maldad. Hay muchos que en verdad están asociados con la maldad, abrazan la maldad. En cuanto Dios dice que usted y yo pues no nos abracemos con la maldad, sino más bien lo que es tiniebla tenemos que reprenderlo, porque eso no es de Él. No debemos de aceptarlo, todo aquello que es maldad. No debemos de aceptarlo porque sabemos de dónde viene. Viene de otra fuente que no es la de Dios. Entonces tenemos que reprenderlo, porque es oscuridad.
es muerte, es corrupción. Entonces, podríamos leer todo ese pasaje bíblico del libro de Romanos, pero es bastante. Ahí vemos que por causa de que muchos, ahí hay una parte que no tuvieron en cuenta a Dios, entonces por esa razón Dios los entrega una mente, los entregó, dice en el libro 24, dice, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que está pasando. Muchos cambiarán la verdad de Dios por la mentira. Quieren escuchar mentira. Hay gente que le gusta escuchar mentira. No quieren oír la voz de Dios. No quieren oír la verdad de Dios que es Cristo. No quieren oír lo que la palabra de Dios dice. Entonces quieren oír mentira. Entonces pues Dios viene un momento que te entregue, ya que tú no quieres. Entonces allá arrópate con la sociedad, con los demonios, revuélcate. Porque de todas maneras te van a dar como a rata vieja. Y hasta que ellos terminen con tu vida, con tu existencia. Porque el diablo dice la palabra que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino y está ahora operando en la iglesia a través del Espíritu Santo para desvanecer y destruir las obras del diablo. Y por eso es que tú y yo más bien debemos de ser agradecidos a esta verdad que nos ha sido revelada. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, tú sabes que hay muchos que creen en la mentira. Les gusta oír la mentira. A ver cómo es que se zafan, a ver cómo es que viven o caminan en dos aguas. Pero esta es la realidad de la palabra de Dios. También vamos acá al libro de Colosenses 3:6. Estoy trayendo estos pasajes bíblicos para afirmar lo que estamos hablando, pero la idea de todo esto es traer a recordar a nuestra mente, a nuestro ser interior, que tú y yo debemos de desarrollar cada día un agradecimiento por Dios, que nosotros de alguna manera u otra, no sé cómo, pero debemos de empezar, que Dios, que el Espíritu Santo que ha derramado de su amor en nosotros, cada día nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios, de nosotros tener una comunión íntima con Él y empezar a desarrollar esa pasión por Él. Ya Dios, por eso tú a veces nosotros podemos hablar y decir muchas cosas de Él, pero Dios conoce el corazón, Él sabe si tú estás mintiendo o tú estás hablando con verdad. Entonces es de nosotros ser sinceros con Dios y pedir al Espíritu Santo ayuda para pues, lograr las cosas que no podemos humanamente, aunque hay una intención de que queremos hacerlas, pero no podemos lograrlas. Acá Colosenses 3:6 dice, Colosenses vamos a leerlo desde el libro 5, primero, el versículo 5. Dice, hacer morir por lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces cada día nosotros tenemos que tratar de entender, saber y conocer las cosas que Dios aborrece y pedirle la ayuda al Espíritu Santo, ya que en nuestra forma humanista, en nuestra forma natural, se nos hace muy difícil. Muchos de una manera u otra siempre estamos fallando al Señor, pero dice que por causa de eso, de no obedecer su palabra y desechar el consejo del Altísimo, viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios por la desobediencia. Y también la palabra en el libro de Efesios dice que el príncipe de este siglo, él opera, él funciona, él domina, en otras palabras, y tiene control sobre los hijos de la desobediencia. Él sabe, Satanás conoce los que obedecen la palabra de Dios y aquellos que no, porque él mismo la conoce. Ahora él no es obediente en nada, pero él sabe cuáles son los parámetros, él sabe todo, porque él conoce bien la palabra. Aún los demonios saben que Jesucristo es Dios, y por eso es que dice en el libro de Santiago, pues tú sabes bien que Dios es uno solo, pues bien hacen saberlo, porque también los demonios ellos creen y también tiemblan. Y ellos creen más que usted y que yo, porque tiemblan, usted y yo no temblamos, pero ellos sí. Entonces, nos trae a recordar que hay una ira de parte de Dios por causa de la desobediencia, por causa de practicar el pecado, todo aquello que no se alinea con la palabra de Dios, todo aquello que viola, o todo aquello que opera en una forma injusta, entremetiéndose o tratando de parar la verdad de Dios.
Primera de Tesalonicense, Primera de Tesalonicenses 2:16. Acá habla también de apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esa es la forma que estamos hablando antes, de que muchos se oponen a que la verdad de Dios sea predicada, anunciada, comunicada, para que la gente se salve. Y estos tipos, o estos hombres, o sean mujeres, ellos entran sin darse cuenta en un juicio, por causa de que lo que hacen es airar a Dios. Hay muchos que se entrometen y quieren entrometerse en los planes de Dios y operan en personas que de alguna manera tienen un corazón y quieren saber, quieren oír, quieren conocer, pero hay muchos que de alguna manera susurran a sus oídos para, como lo hacía en el tiempo de los Hechos también, que había un hombre que no se entrometía en esto para que con precónsul no, pues él quería escuchar la voz de Dios, él quería saber de Jesús, pero había unos metiches, a veces por eso es que Dios tiene que quitarlos. Entonces vemos claramente que pues eso es lo que está ocurriendo, que acá nos hace ese recordatorio que hay muchos que se meten para impedir de que muchas personas sean salvas. Lo que ellos están desatando es la ira de Dios, porque todas las personas que están allá afuera, en otras palabras,